Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Queremos darle la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Que las ricas bendiciones de Dios les acompañen en esta hora tan solemne que estamos viviendo. Reciban cada uno de ustedes un cordial saludo y queremos agradecer a todos aquellos que hoy nos honran con su presencia, especialmente a una comunidad hispana en toda la faz y ancho de la tierra. Y es una gran bendición transmitir desde Alhambra, California, para todo el mundo. Quiero comentarles que hemos comenzado aquí en California, en el sur de California, hemos iniciado un proyecto de evangelización y más que todo nosotros le hemos llamado Metro Evangelización 3000, un proyecto en el cual nosotros hemos deseado y ese es el anhelo de nuestro corazón, poder llegar a más de 125 ciudades a través del mundo. Y mis hermanos, hemos comenzado aquí en el sur de California a través de TV Latinos, Visión 2020. Es una alegría, un gran gozo poder compartir ya a partir de este momento la bendición más grande de que usted también nos acompañe en este gran proyecto de Metro Evangelización 3000. Vamos a hablar un poquito acerca de eso, pero hoy quiero pedir la bendición de Dios para el estudio de su palabra, ya que estamos estudiando las profecías, y eso es un tema que no solo trae muchas situaciones difíciles, sino también con la ayuda de Dios yo creo que podemos muy bien sacar grandes beneficios para esta hora. Así que vamos a orar. Oremos. Padre Santo, gracias por tu despliegue de gracia y misericordia, gracias por tus favores de esta hora, y Señor, nos encomendamos a ti, encomendamos nuestras vidas principalmente. Damos gracias por aquellos que hoy nos sintonizan, especialmente aquí en esta gran comunidad de Los Ángeles, una comunidad hispana muy grande. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de poder llegar a ellos y llevar estos temas de gran beneficio, de tanta educación en nuestra vida cristiana. Señor, permítenos que en la exposición de tu palabra sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos y a la vez, oh Dios, confrontándonos en cada acción, en cada palabra. Señor, estamos listos para atender tu consejo y lo agradecemos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, queremos nuevamente darle la bienvenida a usted, pero principalmente yo quiero dar la bienvenida a amigos, muy buenos amigos, que también así como un servidor de ustedes, ha sido personas muy estudiosas de la palabra de Dios y no solo eso, escudriñador de las profecías. Nuestro hermano Sebastián ha sido para nosotros de gran ayuda, una gran bendición que hoy nos acompañe en el estudio de este tema, que va a ser un tema maravilloso. Así que hermano Sebastián, qué alegría, qué gozo que usted nos acompañe hoy. Un placer, pastor, qué gratitud tener la oportunidad que Dios nos brinda de saludar a nuestros hermanos y amigos en la fe y aquellos que se conectan con nosotros, darles la bienvenida también. Que el propósito del estudio de esta profecía tenga el fin de llevarnos todos juntos a conocer mejor cada día a nuestro amado Salvador. Bendecidos todos ustedes y bienvenidos. Gracias, hermano Sebastián. Asimismo, tenemos con nosotros al pastor Gustavo Contreras. Pastor, una gran bendición hoy
poder compartir nuevamente la palabra de Dios juntos, y va a ser un tema realmente extraordinario. Pero pastor, la alegría más grande es de que usted, como expositor bíblico, estudioso de las profecías también, pues nos acompaña hoy. Muchas gracias, Benedicto y hermanos. Queremos dejar un saludo muy amable, deseando que pasemos grato momento en el estudio de la palabra, en el repaso de los oráculos sagrados, lo que Dios tenga que decirnos para nuestro tiempo, en medio del conflicto que Daniel y sus amigos vivieron en aquellos días. De nuestra parte, bienvenidos por acompañarnos. Gracias, pastor, y vamos a comenzar ya mismo. Estamos estudiando el libro de Daniel, del profeta Daniel. De hecho, Daniel es Dios es mi juez. Eso es la parte representativa del nombre de Daniel. Dios es mi juez. Pero hoy queremos estudiar lo que Daniel recibió a la luz de la palabra de Dios. Y lo recibió directamente de Dios. Son profecías que Dios le dio directamente a Daniel. Y saben una cosa, no es historia. Y eso es lo que hoy vamos a aprender, no es historia. Es cierto, tiene ese matiz histórico, y qué lindo el libro de Daniel, cuando niños lo aprendimos, y qué lindo el libro de Daniel, pero realmente la luz que Daniel recibió directamente de Dios fue dada especialmente para estos días, para estos tiempos. Las visiones que tuvo Daniel a orillas del río Ulai, también en el río Hiddekel, esos grandes ríos ahí de Sinar. Ahora, mis hermanos, están en el proceso de cumplimiento. Es en este tiempo que justamente esas profecías se van a cumplir. Es cierto, han tenido cierto cumplimiento, pero todo su auge está para el fin del tiempo. Y esto pronto habrán de suceder. Son eventos predichos, y por eso la importancia, mis hermanos, del estudio del libro de Daniel. Y hoy específicamente vamos a entrar en el capítulo 1 y verso 4. Vamos a sacar lecciones en este momento, comenzando con el verso 4. Leamos, por favor. Y leemos, aquí dice: muchachos jóvenes en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Pero vamos para el contexto, en el verso 3 mejor, para entender mejor el asunto. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, recuerden, ya comentamos eso, ¿de dónde vinieron ellos? Del linaje real de los príncipes. Miren qué era lo que quería en este caso el rey. Y vamos hoy sí al 4. En el 4 ya está todo: muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna y de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia. Miren qué interesante. Y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Qué grandes principios hoy vamos a poder aplicar para nuestras vidas, y cómo vamos a entender este libro. Comenzamos, hermano Sebastián. Qué interesante, mire, qué perfil que en este caso el rey requería. Cuéntenos un poco acerca de este perfil, que realmente yo creo que sería muy oportuno que todos los grandes monarcas de la tierra tuvieran en cuenta este perfil. Es interesante porque la historia viene hablando y todo, y el origen de Daniel, cómo él había crecido, en qué época. En el año 622, él nació y formó parte del reino de Judá, aunque estaba de una tierna edad. Había sido instruido también por el profeta Jeremías. La semana pasada habíamos hablado del capítulo 39 de Isaías, versículos 6 y 7, cómo el profeta Jeremías le había dado anticipos a él de cómo iba a surgir y cómo él se iba a ver en problemas posibles estando en la época que él tenía. Y aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová, versículo 7, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y estamos viendo nosotros hoy en día que ya esto es una realidad y lo tiene enfrente él, y están pidiendo de que él se haga presente porque ha sido seleccionado y escogido. Todos sabemos que él venía de una familia muy acomodada y bien
preparada en todos los aspectos, tenía un preparativo Daniel desde muy temprana edad, en los principios de Dios, y esto le valió mucho a la familia, haber sembrado en el tierno corazón de él una condición que lo capacitara, porque muy pronto quizás, bueno, los planes de Dios, Dios todo lo sabe, él iba a estar siendo transportado de su país natal y siendo llevado a este sitio. Tomemos en cuenta de que en la juventud se encuentra la mayor fuerza física y predisposición para llevar a cabo grandes logros en la vida. Si es que este fuera el mejor sentir en los casos y propósitos, pero en realidad debemos de tomar en cuenta nosotros que tenemos un versículo que considerar también, ¿verdad? Está en Génesis capítulo 8, verso 21. En el mejor potencial o apogeo no siempre se encuentra este propósito de que Dios quisiera llevar a los seres humanos. Pero en el caso de Daniel, Dios estaba viendo en él las cualidades que pedía este rey y la oportunidad que Dios estaba esperando se manifestara en la codependencia de este joven para que Dios lo pudiera embestir y darle su apoyo. Veamos lo que dice Génesis 8:21. Y dijo Jehová en su corazón, vamos a ver, percibo, dice Jehová, olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir a la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Más sin embargo, podemos ver nosotros que el hombre sigue viviendo en la tierra y sigue siendo probado, aún teniendo esa naturaleza del hombre de que puede ser atacado y no estar de parte de Dios. Más sin embargo, vemos aquí que ahora Daniel se está proponiendo en su corazón depender de Dios y, como decíamos la semana pasada, durante esos 1500 kilómetros de camino pudo haber renegado y conversado con Dios. Llegó a una conclusión que era mejor someterse a Dios. Realmente vemos, mis hermanos, aquí cuando hablamos de muchachos jóvenes, recuerden ustedes de que bajo las leyes persas nadie podía entrar a menos que tuviera 17 años. Es la parte de las leyes persas. Por lo consiguiente vemos que este muchacho Daniel estaba alrededor de esos años, entre 17 y 18 años. No podía estar menos, no lo hubieran recibido realmente. Pero me llama la atención, en este caso, pastor, nuevamente el perfil que en ese caso el rey estaba requiriendo. Y lo que más me llama la atención de todo esto es de que estos jóvenes que fueron, podría decirse, llevados a esclavitud, aquí estamos hablando de que ellos conocían perfectamente bien cómo es, o más bien dicho, pastor, cómo estos jóvenes, como eran del linaje real, del linaje de los reyes, eran de los príncipes, eran entrenados para si les llegaba el tiempo de ese reino, ¿no? Así es. Y por eso es de que la enseñanza era realmente, podría decirse de esa manera, una muy buena enseñanza, y la enseñanza venía de los mismos sacerdotes, ¿no? Pero vemos que así como Daniel habían otros, y bueno, vamos a citar algunos de ellos en esta hora, como educados dentro de la misma casa real, dentro del mismo techo, muchos no hicieron lo bueno delante de Dios. Vale la pena comentar lo siguiente, el perfil de Nabucodonosor. El texto dice que se buscaban jóvenes que estén idóneos para estar en el palacio del rey. Nabucodonosor exigía mucho. Se convirtió él en un famosísimo rey de los tiempos antiguos. Calculemos que en su seno afloraba una de las 7 maravillas del mundo, los famosos jardines colgantes de Babilonia, de los cuales él fue el constructor. Por lo tanto, él buscaba rodearse de gente sumamente preparada, muy sabias, muy talentosas, tanto en las artes de la guerra, los consejeros que podían enseñarle buenas guías a Nabucodonosor, como también en las demás disciplinas.
Es el caso, por ejemplo, de la astronomía y la astrología. Lamentablemente, ambas ciencias confluían allí en el reino de Nabucodonosor. Quizás valga como una ilustración un texto que lo hemos comentado, pero vale la pena tomarlo en cuenta, el de Ezequiel capítulo 21-21. Allí aparece la mención de las prácticas astrológicas de los babilonios. Para ello era ciencia en aquellos días. Leemos pues entonces ese texto. Porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada, al principio de los dos caminos, para usar de adivinación. Ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado. Estas son prácticas populares de aquel tiempo, a pesar de la sabiduría que ostentaba, y de hecho lo hacía, pero también había mucha ignorancia en cuanto a supersticiones. La palabra de Dios no había penetrado profundamente allí, sino a través ahora de Daniel. El hecho de estar consultando a hígados, lecanomancia, arrojar aceite según el curso que tenga el aceite, o la velomancia, arrojar la flecha según el curso que tenga la flecha, todo eso eran prácticas supersticiosas, pero los sabios de aquel tiempo las consideraban necesarias a la hora de dar o brindar el consejo al solicitante. Y por lo tanto, cuando había tiempo de guerra, o cualquier otra actividad, Nabucodonosor se valía de la mejor gente, pero aquí que el texto nos va a decir que por la actuación de Daniel se convierte en el jefe de aquellos magos. Ahora bien, miremos de Nabucodonosor también el otro aspecto, y es que es un hombre que está con su mentalidad de expansión. Realmente era una persona brillante, porque mantuvo su gobierno por muchos años hasta su muerte. Floreció tanto a través de la violencia, no se niega, pero los historiadores nos dicen que él es más conocido no tanto por sus actividades de guerra, sino por sus construcciones. Muy afecto a las construcciones, a sus edificaciones. Es el caso del templo de Tenemanqui, el Sigurat, construcciones que se han encontrado en las excavaciones dedicadas a Babilonia, que muestran el periodo de oro que vivió ese imperio. Entonces, al rodearse de gente talentosa, pues el texto nos dice a continuación que quiso traer de sus esclavos lo mejor que había, jóvenes, a los cuales entrenarlos. Y aquí hay un punto para tomar en cuenta, y es cuando el joven no advierte que es un riesgo estar frente a la tentación y la decisión que debe tomar. Déjenme ilustrarlo de esta manera. Voy a tomar dos palabras que son comunes, las conocemos, pero las aplico aquí con Daniel. O somos termómetro o somos termostato. El termómetro es aquella device, aquel aparato por el cual se puede medir la temperatura ambiente. Esto es, el hilo de mercurio que tiene allí es afectado por el ambiente. Si hace calor, pues hace que se expanda. Si hace frío, el mercurio se contrae. Por lo tanto, el termómetro es influido por el medio ambiente. Es el caso de los jóvenes que cayeron a la tentación, tanto de la alimentación, como vamos a ver en el capítulo 1, como en el capítulo 3, a la orden real de postrarse ante la estatua. Eso es un termómetro. Apliquémoslo a nuestros días también. Cuando aparecen circunstancias que influyen, así como el calor influye en el hilo de mercurio para expandirlo o contraerlo, según el calor o frío. Así también jóvenes y los hombres en general, somos influidos, a menos que seamos lo opuesto, que es termostato. El termostato es lo opuesto, es el aparato que permite modificar el medio ambiente y entonces genera, si hace frío alrededor, genera el calor para modificar el ambiente. Y si hace lo contrario, si hace mucho calor, se prende el termostato y genera el frío para disminuir el calor. Es el caso de Daniel. Daniel no es termómetro, es termostato, porque en la forma en cómo él se conduce, esta es la historia de un termostato, de alguien que va a modificar los tiempos en que vivió Nabucodonosor, el tirar por la borda sus pretensiones de dominio universal. Todo esto lo miraremos más adelante cuando estudiemos ya los hechos de Daniel con Nabucodonosor. Pero nos anticipamos que solamente para llegar a ser termostato hacía falta lo que estamos por leer a continuación. Otra vez, jóvenes sin tacha, enseñados, sabios, pero el detalle que más importa es qué hay en el corazón. ¿Somos termómetro o somos termostato? Y este es el mensaje que deberíamos tomarlo cada uno de nosotros. Dios desea que adquiramos todos los conocimientos, destrezas, habilidades que la sociedad del mundo nos puede proveer o otorgar para valernos y así mejorar nuestra calidad de vida. Pero además de eso, el termómetro o termostato que tengamos adentro definirá la calidad de ser humano que podemos ser ante la sociedad.
De hecho, pastor, a través del mensaje, a través del libro de Daniel, podemos ver nosotros patrones de conducta, Muy bien. en el cual el ser humano de una u otra manera tiene que pasar. Y aquí vemos nosotros, por ejemplo, un tiempo, ¿verdad? Un tiempo de prueba, recuerden, 3 años, un tiempo de prueba, que verá que tuvieron estos muchachos, y posteriormente vino un examen. Es la manera en que Dios opera. Dios tiene un tiempo para todo, da un tiempo, posteriormente viene una prueba, vamos a ver si la pasamos, y al final un examen. Y esa es una condición que hoy en día vemos en el libro de Daniel y vemos una manera también que opera Dios. Es un gran mensaje para nosotros. Pero hablando justamente de este perfil de estos muchachos, recuerden algo bien importante, ¿no? La educación que ellos recibieron. Qué importante es la educación desde niño, hermano Sebastián. Sí. Qué importante es formarlo. Y vemos nosotros que estos muchachos hebreos fueron formados ante todo, ante el temor a Dios en primer lugar. Sí. Y en segundo lugar también vemos nosotros las enseñanzas de la Torá, ¿verdad? Cómo ellos, el gran temor a su Dios, eso es una cosa que influye. Ahora, hermano Sebastián, viendo esta manera de enseñanza que creo yo que para nosotros debe ser un gran aprendizaje hoy en día, cómo debemos de instruir a nuestros hijos para que tengan éxito en la vida, y eso lo vemos en Daniel, el reflejo total en Daniel es un gran ejemplo que nosotros en una sociedad en la que él obviamente fue llevado, una sociedad totalmente, podría decirse, en las cuales las ostentaciones, tanta pecaminosidad, tanta cosa, es fácil de contaminarse. Y lo vemos nosotros, por ejemplo, en un país como Estados Unidos, aquí vivimos nosotros, venimos nosotros con nuestros hijos pequeños, yo traje los míos pequeños. ¿Qué fue de ellos prácticamente? Si no tienen los principios de temor al Dios Todopoderoso, ¿cómo esta cultura los transforma prácticamente? Los absorbe. Sí, de hecho es importante, todos sabemos que, y conocemos el proverbio conocido, ¿no? De Proverbio 22:6, donde se nos insta a nosotros que debemos de instruir a los niños para que a su debido tiempo ellos no abandonen la fe, que es el principio básico que recibieron de sus padres, ¿verdad? Dice, instruye al niño en su carrera o en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Nosotros podemos analizar y ver en este punto de vista de que habiendo Isaías anticipado a él, ahora él se identifica y se ve él formando parte de esta situación. Entonces viene a redundar, ¿no?, el pensamiento de que sus padres le hayan dado en su época temprana, es decir, yo tengo que honrar a mi Dios porque de mis padres recibí que uno debe estar en todo momento de parte de Dios y no de parte del ambiente que me rodea. Vean tantito, por ejemplo, yo digo que en cada circunstancia de la vida Dios está presente, y si el hombre se dignara en buscar consejo de Dios, Dios llegará a su rescate y a su demanda que éste quiera sentir el apoyo de Dios. Por ejemplo, podemos ver 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Dios está más que dispuesto de asistir a cada uno de sus hijos, dice. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Ahí es importante reconsiderar el ambiente paterno y materno y todo. La madre juega un papel muy importante en la vida de un niño por esa tierna más cercanía que él tiene y el soporte que da un padre cuando aprueba el trabajo bien hecho de su madre y la cooperación de un hijo. Ambos, aunque el papá sale a buscar la provisión alimenticia y todo, y a su debido tiempo todos se combinan y todo, y a todos nos ha tocado vivir esta situación en este país, como también a Daniel y a sus padres les pudo haber tocado también. El registro dice que sus padres estaban bien acomodados, ¿no? Mas, sin embargo, una persona acomodada también siempre tiene ocupaciones que sacar adelante. Mas, no obstante, de Daniel, la Biblia dice todo que era un joven entregado al estudio y a la disposición para depender de Dios, para que Dios pudiera honrarlo a él en su debido tiempo.
Gracias, hermano Sebastián. Qué importancia es la base, Sí. la base del hogar, porque muchas veces nosotros creemos que en la escuela nos educan. No, la verdadera educación comienza en el hogar, con los padres, Se el lleva. ejemplo, el testimonio que dan los padres. Se lleva. Pero me llama la atención, pastor, lo siguiente, ¿no? No habla mucho. Yo estuve haciendo ahí una búsqueda de todo esto acerca de la madre de Daniel. No pude conseguir mucho realmente, solo vi que era instruido, como tantos jóvenes en la casa real, en el palacio real, pero no vi más que únicamente instruido por los sacerdotes, ¿no? Nada más eso, ¿no? Pero me llama la atención el concepto de cómo Daniel, aún en tierra extraña, porque él, pastor, hubiera adquirido una rebeldía. Después de todo, yo soy un prisionero, ¿verdad que sí? Sí, claro. Soy una persona de que vengo aquí por errores justamente de un antepasado mío. O sea, realmente, ¿yo qué tengo que hacer aquí? Él se hubiera comportado como otro muchacho más aún todavía, quizá hubiera salido un muchacho diferente. Pero ¿por qué razón Daniel? Eso me llama la atención, pastor, cómo este muchacho de apenas 17 años, cómo se somete prácticamente a un señorío pagano. Eso me interesa. Quizás a la hora de reflexionar en lo que estamos escuchando, efectivamente no hay información filial o una afiliación de la familia de Daniel. No obstante, el aspecto de la educación moral es un tema sumamente importante en la Biblia, se presenta con frecuencia allí en la historia de los reyes, se indica quién fue el padre, quién la madre, quiénes educaron. Ha habido casos famosos, estoy pensando en uno, paralelo al de Daniel, de un hijo de rey que fue criado por el sumo sacerdote Joiada. Y entre tanto, este sumo sacerdote era su mentor, el joven fue amable, un joven maravilloso, pero luego que murió el mentor, se transformó su corazón. En el caso de Daniel, no sabemos si que fue criado, pero vale la pena algunas reflexiones a la hora de esperar los resultados que vemos en Daniel. Es decir, qué padre, qué madre no quisiera ver en sus hijos resultados tan óptimos, tan agradables como miramos en Daniel. Uno de ellos es, Daniel a sus aproximadamente 18 años, tendría allí, según algunas crónicas que se pueden mirar, el joven tuvo que tomar una decisión. El hecho de que los jóvenes, los hijos, aprendan a tomar decisiones, este es un tema que vale la pena tomar. Amén, me gusta. Por ejemplo, cuando los padres crían a sus hijos, todos los que estamos acá somos padres, así que hablamos con alguna experiencia, pero hay cosas que pueden ser útiles al comentarlas. ¿Cuántas veces el papá decide por el hijo, en lugar de que el hijo elija opciones que el padre le presenta? Por ejemplo, si el muchacho hace alguna actividad incorrecta, digamos, estamos hablando de cuando son niños, quizás poco antes de que entren en la adolescencia, y el padre ordena, tú no te apareces sino a tal hora, aquí quiero que estés aquí en casa a tal o cual hora. Además, no me gusta la ropa que tú te pones, quiero que te pongas tal cosa. Y el estudio que escogiste, y en fin. Entonces, el hijo desarrolla las características del padre o las pretensiones, los gustos, hasta la carrera, el color de la ropa, los horarios, y creemos que eso es erróneo. Se lo ve en la historia de Daniel. Daniel eligió. Es decir, ¿qué ocurre si a esa edad todavía depende de la elección de los padres? Que el padre elija por el hijo. ¿Por qué no hacemos diferente? Desde cuando son niños, el papá o la mamá enseñar a ese hijo que elija él entre dos opciones. Lógicamente el papá sabe cuál es la mejor. Él tiene experiencia. Y entre esta que es más saludable, esta que está acá, y esta otra que no lo es, el papá se las va a ingeniar en la forma en cómo lo presenta para que el hijo escoja esta que está acá. Déjenme que se los ilustre, quiero ser más gráfico. Conocí el caso de un padre que tenía la presión de sus hijos, quizás 14 años, para probar licor. Y los chicos, sobre todo porque veían en su tío que tomaba alcohol y no veían ningún daño o efecto nocivo. Pero el papá pues no quería que los hijos tomaran la conducta del tío. Más fácil quizá para todo padre, es fácil decirle, tú no tomas y me haces caso porque acá mando yo. Traemos este punto, amigos, porque lo queremos ver reflejado en Daniel. Daniel, su papá, su mamá, difícilmente pudieron haber actuado de modo que imponga el padre su conducta y el hijo se convierte en casi en un títere, en un robot.
que si el padre, lástima que él no está, porque él es el que me va a aconsejar. No, aprende tú a decidir. Bueno, entonces el papá, en este caso que cuento, tomó la decisión. Ok, estos hijos me presionan tanto porque no ven tan malo tomar alcohol, que él les dijo, está bien, ustedes van a tomar delante de mí. Y ellos tuvieron temor. Creían que el papá les iba a pegar. No, yo, entre que tomen y no tomen, ok, yo les concedo la elección. ¿Quieren tomar ustedes? Sí, pero que no nos pegues. Prometo no pegarles. Ustedes van a tener acceso a tomar. Su padre dice que no tomen, ustedes quieren tomar, entonces elijan ustedes. Y ellos dijeron, ¿queremos tomar? Ok. Pero el padre inteligente proveyó el licor y seguramente no fue del más agradable. De modo que los chicos allí vieron los vasos, vieron al papá, el licor más áspero, más feo. Entonces los chicos, con mucho miedo, llevan la copa a la boca, y entonces mirando al padre, cuando toman, ellos dijeron, guácala, ¿qué es esto? Pura lija. Y entonces ahí el padre les dice, ven, esto es lo que al tío le gusta tomar, ¿ustedes quieren hacer como él? No. Y los jóvenes decidieron. Noten, este es el punto que queremos señalar. O es el padre el que decide o es el joven que decide por sí mismo, con guía del papá. Bien, este es un simple ejemplo de qué importante es aprender a que los hijos decidan desde niños, que escojan entre dos caminos, que el papá y la mamá sea inteligente para proveerles uno u otro camino, y el mejor, el más inteligente, el que más recomienda al papá, presénteslo de un modo en que el hijo finalmente decida, que él crea que lo decidió él, pero el papá fue el que condujo y decidió. En este caso de Daniel es bellísima la historia. No solamente que eran jóvenes que entraron sin tacha, el texto nos va a decir, y más adelante ya veremos más, que eligieron, y esta es la clave de todo el libro, que si estos jóvenes no eligen servir a Dios, no escogen el camino de Dios, hubieran sido jóvenes vulgares como el resto de compañeros, porque recordemos que en el asolamiento que hizo Nabucodonosor en el año 605, se llevó no 4 jóvenes hebreos, fue una multitud de gente. 10.000 jóvenes. Mucha gente, muchos jóvenes, solamente 4 despojaron, que son los que Dios separa para que sean conocidas sus conductas. Ahora, el punto de discusión es cómo es que llegaron a ese tipo de conducta, si no es por la influencia de los papás, aún de la sociedad, de los sacerdotes, la cultura, la religión. Hay muchos factores, por cierto, pero el del hogar es principalmente el más importante. Saquemos pues lecciones de esta situación. Lecciones tan importantes, mis hermanos, por ejemplo, como tomar una decisión a una corta edad, una decisión tan inteligente, ¿no? Daniel fácilmente, como bien dijimos, acosado por tantas tentaciones. O sea, ¿cómo prácticamente vemos en estas enseñanzas, porque para eso fueron escritas, para enseñarnos a nosotros hoy cómo conducir a nuestros jóvenes? Y aquí es donde yo hago una pregunta y más que todo también hago un desafío. ¿Podrá la Biblia enseñarnos más que la ciencia? Es un gran desafío para nosotros. Porque imagínense ustedes, ¿no? Que yo instruya a mis hijos solo en la Biblia. Pero estamos en una sociedad que hay que prepararle en la ingeniería, ahí tengo que ir a sacar una carrera de arquitectura, una carrera médica. ¿Será que la Biblia no nos habla algo al respecto? ¿Por qué a la Biblia lo menospreciamos? Esa es la pregunta que yo hago hoy en día. ¿Por qué menospreciamos la Biblia cuando realmente vemos, en el caso de Daniel, y aquí claramente dice acá, no solo tenía buen parecer, sino también dice que instruidos en toda sabiduría. ¿De dónde habían tomado ellos la sabiduría? O sea, ellos ya lo traían. Ya lo traían como base fundamental. Porque así lo enseñaron. Porque por eso lo escogen. Los escogen, los eligen todos porque ya le habían visto el brillo. Sabios en ciencia, dice. Sí, ya traían el brillo. Pero díganme ustedes, había, si nosotros vamos a los registros del pueblo de Israel, ¿será que habían universidades como por ejemplo habían en Babilonia? No. En Jerusalén lo que había eran las sinagogas. Esto fue un fenómeno muy agradable que se desarrolló básicamente después del tiempo de Nehemías y de Esdras. Allí cuando se decide enseñarle al pueblo con la profusión de estos lugares donde el sacerdote ponía al alcance de los niños desde muy pequeños. Ya había una orden de parte de Dios en Daniel capítulo 6, de que se enseñara a los niños cuando estuviera en la casa, al levantarte, al acostarte, allí cuando camines, a anotarle, capítulo 6 de Deuteronomio, anotarle en las paredes, en fin. Entonces era tanta el impacto de la enseñanza bíblica, pero es aquí que también hace falta pensar en la enseñanza adicional, secular, que
también necesitamos para desenvolvernos en la vida. De hecho, vemos en los jóvenes que al decir que eran enseñados en toda ciencia, habían sido preparados. Primeramente la faz moral, que es lo que el judío le va a dar más importancia, que los papás, los hijos tengan una conducta moral acorde a los mandamientos de Dios. Pero aquí que también desarrollan habilidades en muchas áreas de manufacturas, de servicios. Pensemos, aún incluso en el tiempo de Jesús, los grandes rabinos que descollaban, y aparecen allí algunos de ellos dialogando con Jesús. La mayor parte de ellos tenían trabajos sencillos, seculares, que si era carpintero alguno, que si era albañil otro. Estoy pensando en algunos famosos como el Rabí Akiva. Este era un señor famosísimo, posterior a Jesús, y sin embargo era un albañil. Entonces no había descrédito, de hecho no lo hay entre los judíos, en que el oficio sea manual, dedicarse más a ser un hombre útil y hábil con sus manos. Entonces prepararse para las necesidades de la vida, además de la ciencia, porque es otra disciplina que muchos la necesitamos, el conocimiento aún de biología, de la naturaleza, de los animales, etc. En el caso de Daniel, al decir que eran sabios en ciencia, habían sido preparados, venían ya preparados, como se espera de la alta escuela, de lo que es la gente que vive en las cortes. Aún en los tiempos medievales ocurrió algo similar. Déjenme contar algo, y aprovecho, Benedicto, también para decir que si creemos que solamente la cultura secular es aquella que nos llena o necesaria. Miren el caso del rey Francisco I, se llama así, estamos hablando del año 1535 de la era cristiana, rey de Francia. Se le llama el padre de las luces, fue famosísimo este señor por promover las artes, es el padre de la literatura. Allí en su reino afloraba todo lo que fuera cultura, y sin embargo fue un asesino. En ese año 1535 ocurrió una matanza, la de los hugonotes. Aproximadamente unos 30 años más tarde viene la otra famosa matanza de la noche de San Bartolomé, iniciada por el nieto, Carlos IX. Queremos hablar de Francisco I primeramente, y busquémoslo si queremos en internet con ese nombre y quién era este señor. Muy conocido por promover la cultura. Pensemos en Nabucodonosor, un hombre que se vale, fue conocido por ello también, que tiene gente que le acompaña muy culta. Pero es aquí que por alguna imprudencia que nadie sabe cómo sucedió, el hombre se fastidió al ver pancartas de los hugonotes de ese tiempo, que eran los protestantes, donde se promovía la religión no católica, es decir, la lectura de la Biblia. Este Francisco I, rey de Francia, se fastidió tanto que ordenó la matanza y el exterminio de todos los hugonotes. Entonces vemos con ello que no alcanza la cultura secular. No. Si alguno cree que con ello pues, ha logrado creces, no alcanza para sofocar las pasiones del alma. Por algo Jesús había dicho, el que quiere ser mi discípulo, niéguese. Y en el caso de Daniel es el joven que se va a negar ante los clamores de las tentaciones para su edad, 18 años quizás, allí con la comida, es lo que más resalta, pero había muchas otras cosas que apelaban a los sentidos. Y un joven debía mantenerse fiel y firme para que continuara siendo canal limpio entre la tierra y el cielo. Así Dios pudiera comunicar lo que Dios quisiera en un canal limpio, y así a su vez Daniel poder impartir el conocimiento que Dios le daba. Amén. Cuando dicen buena apariencia, hermano Sebastián, usted es muy estudioso de la salud. Cuando dice buena apariencia, cuando decimos una buena apariencia, hermano Sebastián, ¿qué estamos diciendo? Y eso es lo que tenían estos muchachos, dice buena apariencia, aptos, buen parecer, dice. Es interesante porque muy pronto vamos a entrar en la discusión de la alimentación, que ese es el versículo 8, ¿no? Pero la apariencia, porque él tenía línea de familia de príncipe y todo, ¿no? Podríamos decir casta, ¿no? Casta familiar, línea de príncipe, aunque el registro bíblico dice que él no tenía línea de profeta. Mas sin embargo nosotros entendemos que la Biblia no siempre se dirige también por la apariencia física. Yo puedo leerle a usted lo que dice el libro de Isaías 53, versículo 2.
hablando de un personaje también que sobresalta en la Biblia, que es importante, pero el pedido del rey era que tuviera ese parentesco, ¿no?, físico, que llamara la atención, la atracción, y representara con mayor dignidad el reino, basándose en la cultura, como decía el pastor Contreras. En el versículo 52 de Isaías 53 dice lo siguiente: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, verlo hemos, más sin atractivo para que le deseamos. En el versículo 14 del capítulo 52 dice, da otro reflejo. Dice: ¿cómo se pasmaron de ti muchos? En tanta manera fue desfigurado de los hombres su parecer, su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. ¿De qué hermosura está hablando aquí entonces? Está hablando de la hermosura interna del Señor Jesús, ¿verdad? Pero aquí, tomando en cuenta las dos hermosuras, Daniel tenía la hermosura física, buen físico, y también la hermosura intelectual de interior. Entonces, vemos nosotros la importancia, como decíamos al principio, que la cuna donde nace una persona, es instruido, es capacitado, juega un papel muy importante en la dicha de un joven, donde se le hayan cimentado los buenos principios modales para que él hubiese representado dignamente, en primer lugar, su familia. Por la enseñanza Dios lo iba a honrar a este joven, como habíamos leído en primera de Samuel 2:30, y viniendo él de la familia acomodada, y su origen de príncipe satisfacía los pedidos de el rey Nabucodonosor. Mas sin embargo, ustedes y yo, a la luz de la Biblia, podemos analizar lo que dice el libro de Esther, capítulo 4, versículo 14, en el cual, con tal dignidad que este joven tenía, y su propuesta de representar a su familia, representar a Dios, al que su familia amaba tanto, del cual él había recibido la cimentación bíblica, pues él se propuso en el camino no renegar de lo que le haya pasado, sino que de tener la dignidad de un hijo de Dios y ponerse bien apuesto para representar al Dios y a su familia también. Veamos lo que dice el libro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino no solo la reina Esther, sino que Daniel en este tiempo. Interesante. Qué ejemplos más maravillosos que podemos ver nosotros en las Escrituras realmente. Sí. Me llama la atención esto, como Daniel, las decisiones que tomó Daniel. Yo sigo en las decisiones, ¿no? ¿Por qué me llama la atención las decisiones? Porque es yo puedo ver como un paralelismo, las decisiones que hoy el pueblo de Dios tiene que tomar. ¿Tiene que? Más que todo, para mí, pastor, Daniel representa al remanente fiel de los últimos días, que aquí vemos nosotros. Y me llama la atención que Daniel servía, estamos hablando ya cuando él fue enlistado en la casa real del rey, servía al rey como que si le estuviera sirviendo a Dios. Miren qué cosa más importante. O sea, las instrucciones, la base de formación de Daniel era el temor. Y en este caso vemos también que nosotros, de una u otra manera, recuerden que las autoridades fueron puestas por Dios, ¿no? Y también nosotros tenemos temor a Dios, pero también debemos de conducirnos ante las autoridades también con respeto. Y eso es lo que yo puedo ver también en Daniel. Una decisión que de una u otra manera cualquier joven hubiera dicho: bueno, a mí, pues yo después de todo, yo aquí estoy y yo me voy a conducir como a mí me plazca. O sea, no me incumbe a mí. Pero realmente vemos aquí que Daniel, de una u otra manera, quizás no entendía lo que estaba sucediendo,
pero sí estaba empezando, su vida empezaba a cumplir un propósito divino prácticamente para que un pueblo, y obviamente para nuestras generaciones, como empezamos hablando al principio, ¿no? Es una lección para nuestras generaciones. ¿Por qué es una lección para nuestras generaciones? Porque Daniel es el símbolo prácticamente del remanente de hoy en día, de un comportamiento para poder nosotros salir victoriosos en esta gran lucha entre el bien y el mal. Comento un poquito con respecto al concepto de remanente. Hace un tiempo conversaba con alguien que negaba absolutamente esta idea de remanente, que no hay tal cosa como un residuo que queda. Recordemos que la palabra remanente significa algo que queda. Suele pasar en las ventas de animales de un día anterior, cuando van allí al mercado de las ventas de animales, no lograron venderse tal pieza presentada ese día, ese forma parte del remanente, lo que queda del día anterior. En este caso, lo que queda al final del tiempo, suponemos que todos somos cristianos, pero aquellos que son fieles a Dios, allí es donde lo que importa es sentir eso, que Dios, Él quiere que todos entendamos que hay una invitación a formar parte de un remanente. Y efectivamente coincido, Daniel es el remanente, porque él va junto con sus amigos a mostrar que obedecer a Dios en medio de una apostasía. Primeramente, Nabucodonosor es el jefe, el dueño, el artífice de una cultura de satisfacción personal, que es actualmente, si hacemos los paralelos, no difiere de la época actual. Por eso la necesidad de entender aún esta historia. Aún diría más, para poder entender el libro de Daniel y sus profecías, hay muchas personas que van primeramente o interesadas en ir a las profecías, debiéramos entender al autor del libro, porque el mismo espíritu que operó en el autor opera en el lector de ese libro. Y si por lo tanto vamos de forma descuidada al libro, sin la debida consagración, y queremos saber fecha, dato de alguna profecía, nos va a ser tan estéril como podría haber sido estéril quien escribiera el libro y hubiera descuidado su comportamiento. Dios muestra en Daniel una profecía viviente. Es una profecía de Dios. Amén. Andando y caminando. Amén. El solo hecho de verlo a Él, además del resto de las profecías escritas que están allí, el solo hecho de verlo a Él, un hombre que se planta. No queremos adelantarnos al resto de los capítulos, pero déjeme por lo menos dar algún pincelazo. La forma en cómo se dirige en el capítulo 4 a Nabucodonosor, en el capítulo 5 a Belsasar. Es formidable como un hombre, en el caso de Belsasar ya está anciano, pero sus características siguen iguales. No aterrarse, no disminuirse frente al monarca y decir las verdades que hay que decirlas. En la cara solemos usar la expresión. O la forma cortés cómo se mueve con el siguiente imperio, al punto que el rey allí de persa toma cariño, preocupado por lo que le pasó a lo que él considera su amigo. Entonces, esto muestra que Daniel es una persona excepcional. Pero entonces aquí también un punto para tomar en cuenta es que si unimos la experiencia de Daniel, su consagración, lo que recibió de su familia, y especialmente el punto que más comentamos ahora, que es las decisiones. Porque, amigos, si no tomamos decisiones, no formaremos parte de lo que queda, de un resto que va quedando. Van cayendo grandes caudillos. Sí. Y admiramos a cuantos predicadores y personas que han sido ilustres, pero con el paso del tiempo algo ocurre que se van apagando. Y entonces va quedando algo, lo que queda, el remanente. Y en estos días hace falta tener este concepto de que Dios del cielo observa que se van cayendo luminarias y va quedando un remanente. Daniel, ese ejemplo claro, se mantiene frente a Nabucodonosor, que es todo lo opuesto, sus amigos que le acompañan. Allí una situación conflictiva, dos mundos distintos, opuestos. La corrupción completa por parte de Nabucodonosor, su gente, sus sabios, y la integridad completa por parte de un hombre que decidió obedecer a Dios, como es Daniel y sus amigos. Esto es lo que necesitamos tomar en cuenta al estudiar este libro de Daniel. Qué bendición podemos ver en decisiones, ¿no? Cómo esas decisiones hasta hoy en día repercuten en nuestras vidas y como un gran ejemplo prácticamente para nuestra sociedad hoy en día. Pero hay algo bien interesante acá que me llama la atención, la palabra servicio.
Eso me llama la atención de Daniel en este verso 4, el servicio. Y recuerden, usted bien lo dijo, pastor, Daniel sirvió a 4 reyes. Y ¿saben una cosa? Como el patrón nunca lo cambió. Porque si vemos nosotros quién era Ciro, era un poco más dócil que los otros, ¿no? Que Nabucodonosor, por ejemplo. Realmente vemos nosotros al mismo rey Artajerjes, el rey Darío, como era Darío, ¿no? Vemos nosotros, y como usted bien dijo, ¿no? Era un hombre de integridad. Pero me llama la atención, hermano Sebastián, el hombre de servicio que era Daniel. Eso me llama la atención, un gran servidor, un servidor por excelencia prácticamente en la corte real. Sí, importante. Yo estaba considerando mientras el pastor hablaba de que esos 1500 kilómetros que caminó este joven, pudiendo haber renegado quizás con todas las cosas negativas que le estaban pasando, notó él quizás en su persona el reflejo de sus padres, la preparación. Recordemos una cosa, que lo que en aquel tiempo pasaba es posiblemente a lo que hoy nosotros estemos llegando. Voy a ser explícito. Por ejemplo, si bien no tenían universidades en ese tiempo, quizás ellos, como las había en Babilonia, ellos tenían quizás a lo que ahora se le llama home study. Amén. Home study, estamos llegando es el mejor concepto a un problema hoy en día, porque están corrompiéndose las instituciones escolares, y en casa a Daniel lo habían capacitado en la primera instancia de su preparación, preschool, hasta entrar a estudios superiores ya de la época a la cual Nabucodonosor lo estaba llamando o invitando a formar parte de su línea principal, que estuviera anexo al gobierno, ¿no? Entonces, Daniel, en ese camino, en ese caminar, se acordó que Dios tenía un plan para él. Y es lo que yo quisiera que miráramos en el libro de Jeremías 29, según dice el versículo 11, cómo expresa la palabra de Dios. Y todo esto lo hizo meditar al joven mientras caminaba, y en vez de renegar, él pudo pensar que Dios lo estaba escogiendo y preparándolo para un camino mejor. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Siendo cautivo él ahora de todo, él tenía que enfrentar, por esa preparación que había recibido su padre, lo que él se le estaba poniendo enfrente. Y al depender de Dios, sabía y confiaba en las promesas como se las habían enseñado sus padres, y al tomar la elección él, quizás estando ausente de su padre, él sabía que el Dios que le habían mostrado a su papá no lo iban a dejar, no lo iban a abandonar a él. Por eso este versículo muestra que Dios tiene un plan para cada joven, cada jovencita hoy en día, como lo tuvo en la vida de Daniel y sus contemporáneos. Yo creo que ese es el mejor ejemplo, ¿no? La mejor invitación, exhortación a los jóvenes hoy en día, prácticamente. Entonces vemos aquí en este verso 4 un tiempo de 3 años, ¿no? Justamente. Vemos también un tiempo de prueba y un tiempo de examen. Sí. Y mis hermanos, con esto prácticamente estamos terminando esta parte del verso 4, y quiera Dios ayudarnos para el verso 5, que va a estar realmente maravilloso. Así que el Señor les bendiga y nos vemos pronto. En un principio, la creación del Padre y del Hijo era feliz. Yahweh dijo: de toda planta que dé semilla sobre la tierra, y de todo árbol que lleve fruto y semilla, le será de alimento. Pero con la llegada del pecado, se introdujeron alimentos que pervirtieron nuestro organismo, y la esperanza de vida comenzó a disminuir. El fin parecía inevitable. Sin embargo, la promesa de volver a ese feliz estado aún se mantenía vigente. Nuestro Salvador vino para darnos vida y en abundancia. Los remedios naturales que nos provee nuestro Creador devolverán a nuestro cuerpo la vitalidad que perdimos y nos prepararán para encontrarnos nuevamente con Él.
Aprendamos juntos cuáles son los secretos de una vida feliz. OLAM 7, Televisión Internacional, sanando, educando y reconciliando. www.olam7.tv